abunde basmaya nektadasis ma tite malkuta meue sevillana aikana de basmaya. Muy buenos días, tarde, noche. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Ama. Hoy trataremos la siguiente temática: la señal de los cielos, la transfiguración de Jesús en el monte Hermón. Es un video post de un artículo que aún no ha sido colgado en la web de apocalipsisdejesús.com por los motivos pertinentes, pero bueno, que nada más que pase esta coyuntura será colgado en la red. Creo que es una temática bastante interesante porque es, quizá, bajo mi humilde ver, una de las primeras señales que el propio Maestro deja para la posteridad, ¿no? Leeremos el artículo y, como siempre, iremos comentando sobre la marcha, ¿no? Digo que es un artículo bastante interesante y que da pie a una serie de posts que vendrán a dar respuestas sobre el por qué Jesús, el Maestro de Maestros, nace entre el pueblo judío. Bien, veamos. La naturaleza cósmica de Jesús se suele obviar no solo por las tergiversadas interpretaciones y en no pocos casos malintencionadas de los distintos dogmas cristianos a través de los siglos de su construcción, sino por la visión hollywoodense de los llamados alienígenas. La estrechez de miras con las que modernamente se comenzó a hablar sobre la temática del universo y su forma de vida obedecía principalmente a la misma ignorancia del ser humano, no sólo sobre su propia morfología y los millones de formas de vida de este hermoso y maltratado planeta, sino sobre su misma conciencia. Interesaba más su apariencia que su esencia, la conciencia cósmica que representa. Debemos recordar que es en estos tiempos de finales de los tiempos, con la mano de la globalización de las tecnologías de la comunicación, que está aflorando y dejándose sentir esa corriente de pensamiento que intenta rescatar del ser humano su verdadera esencia, el ser que es. En todas épocas hubo seres despiertos al cosmos, al universo mismo, a la conciencia suprema que impregna todo el universo. Pero solo en estos tiempos, digo, esa corriente se está transformando como una fuerza evolutiva que llevará al hombre a la raíz de su conciencia. El Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, es la conciencia cósmica más pura y evolucionada que ha llegado a este planeta. De su mano, y tras su segunda venida, la conciencia humana entrará de lleno en el conocimiento de su verdadera naturaleza cósmica y de su mano entrará a formar parte de su propio reino, que, como él siempre decía y dice, no es de este mundo. ¿Cuál puede considerarse su genuina señal en su primera venida como conciencia cósmica? Realmente, la naturaleza cósmica de Jesús se ha ninguneado por parte de las distintas iglesias cristianas, casi desde sus mismos orígenes, en un principio por ignorancia pura y dura, y después a través de los tiempos más por los intereses mundanos que gobernaron la iglesia en muchos de sus siglos y en muchísimos de sus personajes, que realmente por una ignorancia propia. Hoy en día me atrevo a decir que dentro del seno de la Iglesia cristiana, sobre todo la católica, no es para nada ajeno esa naturaleza cósmica de Jesús.
no es para nada ajeno a sus conocimientos. Otra cosa muy distinta es que ellos lo lleguen a reconocer en las actuales circunstancias. Jesús, el Maestro, lo dejó patente de 1000 formas distintas. Muchos vendrán en mi nombre. Como digo, es entendible que en un principio, allí hace 2000 años atrás, pues las visiones que hubiesen del cosmos serían muy distintas a las certezas que tenemos hoy en día humanamente, ¿no? Si bien, como he dicho también en otros posts, muchísimas conciencias de este planeta, de antiguas civilizaciones, tuvieron contacto, sin duda alguna, con conciencias cósmicas, sus relatos siempre eran desde su propia humanidad, lo que ellos veían, lo que ellos se percataban, ¿no? Sin embargo, el relato que viene a dejar el Maestro es un relato en primera persona. No es que yo se lo comunico a unos pocos y esos pocos se lo comunican a los demás. No, yo he venido, me he encarnado en este planeta para dar el testimonio yo mismo, dice el Maestro. Bien, no solamente hay una tergiversación de esa naturaleza cósmica, como digo, primero por ignorancia y después por intereses, sino que encima se ha echado más leña al fuego con esa versión de Hollywood, ¿no?, de los alienígenas, ¿no?, que bueno, ya se remonta muy atrás en el siglo XX, ¿no?, ya inclusive dando una visión negativa de los alienígenas, como si fuesen, ¿no?, los ogros que vienen a comerse aquí a los seres humanos, etcétera, etcétera. Bien. Todo ese cóctel lo único que ha hecho es ocultar más esa naturaleza cósmica de Jesús. Realmente, para este humilde ser, para este humilde mensajero, para este humilde autor de este humilde canal, Jesús es la conciencia más evolucionada que ha pasado y pasará por este planeta. Este reino, esta morada del Padre, ha sido entregada, por decirlo de una manera humanamente entendible, al Maestro de Maestros, al reino del Maestro de Maestros. ¿Que queremos llamarlo Dios? El lenguaje no va a separar al Maestro, al Padre, de ninguna conciencia, porque se confundan, entre comillas, nombrándolo. Lo que se busca son los sentimientos, lo que se busca son las emociones de las conciencias, su aprendizaje. No el lenguaje que usas, no los conceptos que usas para llegar a ello, ¿no? Entonces, bueno, a mí me resulta muy chocante que en los tiempos que corren, con esta apertura que hay hacia el infinito, todavía se siga con la mente tan cerrada para no ver esa naturaleza que el mismo Maestro dejó señalada. Hoy este programa va sobre ello, sobre esa primera, entre comillas, señal que para este humilde autor realmente representa esa naturaleza cósmica del Maestro. Una señal bien clara. La transfiguración del Monte Hermón no deja lugar a dudas, ninguna. Se mofan, se quieren reír muchísimos intérpretes de las diversas iglesias cristianas cuando se intenta plantear esa naturaleza cósmica del Maestro en ese pasaje. ¿Por qué? ¿Qué intereses han tenido? ¿Qué intereses tienen? Pues simple y llanamente porque intentan reducir las enseñanzas del Maestro, su presentación, la presentación del Padre, del Dios de Jesús, a simples conceptos. Vuelvo y repito, para encontrar al Maestro, para encontrar al Padre, para encontrar a Abba, para encontrar al Dios de Jesús, no hace falta grandes dotes. Se trata de amar y perdonar. Amar y perdonar, ayudar al prójimo, en lo que humanamente se pueda.
es otra forma de pensar, es otra forma de relacionarte con el otro. No se trata de ir a hacer una pasantía o hacer un doctorado en una escuela de teología, ni nada por el estilo. Aquí de lo que se trata simple y llanamente es que tú abras tu corazón al corazón de la otra conciencia hermana. Nada más. Dios es amor. Al menos el Dios de Jesús. El ser humano ha tenido la capacidad de crear infinidad de deidades, infinidad de dioses. Pero son humanos. Han salido de la mente humana. El Dios al que ora Jesús, al que Jesús se dirige de una forma completamente familiar, de corazón, ese Dios es amor puro y conocimiento puro. De ahí que no debería extrañarnos en estos momentos históricos que los hijos de los hombres, con este salto tecnológico que muchos todavía no quieren ver o se niegan a ver la mano de otras conciencias hermanas en ese adelanto, pues es un poco de broma, ¿no? Simple y llanamente uno entiende que hay muchísimos problemas. El mal, cuando se engendró en este mundo, cuando se sembró en este mundo, mejor dicho, eso ha traído cantidad de problemas para el desarrollo de esa conciencia humana, cantidad. Y hoy en día ese mal que ha sido sembrado muy bien y acampa a sus anchas por todas las actitudes, imposibilita realmente muchísimas cosas para esa conciencia humana, entre ellas poder ver esa naturaleza cósmica de Jesús, entre ellas ver a ese Dios que no se puede conceptualizar, que es el conocimiento absoluto, que es amor absoluto. Todo ese mal que el hombre se ha sembrado contra sí mismo es el que le impide llegar a desarrollar esa capacidad creadora que es, esa fuente de conocimiento que es. Pero bueno, esto también lo iremos viendo en otros programas. Sigamos. Monte Hermón y la naturaleza cósmica de Jesús. Muchas son las señales que muestran la naturaleza de Jesús como no perteneciente a este mundo, empezando ya desde su misma concepción. Debemos recordar que muchas de las llamadas herejías que fueron desarrollándose en los primeros siglos tras la muerte y resurrección del Maestro estaban relacionadas con esa naturaleza humana que desafiaba toda la lógica, valga la redundancia, humana. Pero de lo que hoy escribiremos será sobre una señal más que evidente para los ojos y oídos de nuestra época. Ya he dicho en otros lugares que el mensaje del Maestro de Maestros en relación a su segunda venida no estaba dirigido primordialmente a las gentes de su época, sino para aquellos llamados a vivir en primera persona esa segunda venida. Esta señal de la que hablaremos es la conocida como transfiguración en el monte Hermón. Una señal que, sin duda alguna para los conocimientos de nuestros tiempos, muestra la naturaleza cósmica de Jesús. Lo he planteado en otros posts. Realmente el mensaje que viene a enseñarnos Jesús se puede reducir a dos fenómenos. Creo que lo diré más adelante en el artículo. Uno, simple y llanamente, es señalar el final de los tiempos, ¿no? Hay un final de los tiempos para este tiempo humano de maldad absoluta que ha preñado esta última humanidad de sus mismos comienzos. Y el otro mensaje es el camino que lleva a la casa del Padre, que es el camino del amor y del perdón. Bien. Independientemente de estos dos mensajes nucleares, uno de los mensajes que deja el Maestro de Maestros, no a los hijos de su tiempo, no a esa gente que pululaba en la Galilea del siglo I, sino a los que iban a contemplar su segunda venida, es este, el de la transfiguración, en el monte Hermón. Aquí hago un paréntesis. Para algunos, sobre todo para el catolicismo, es el monte Tabor,
no importa el monte en este caso. Después señalaré por qué, para mi humilde ver, es el monte Hermón. Pero independientemente del monte, lo que realmente importa es que esa transfiguración poco o nada tiene que ver con teologías o dogmas o darle una vuelta de tuerca más a esa naturaleza cósmica del Maestro. Muchísima gente, como he dicho, se mofa, se ríe abiertamente, gente del ámbito religioso, del ámbito cristiano, simple y llanamente porque sus mentes siguen estando cerradas, se mofan a esta imagen de una naturaleza cósmica de Jesús, simple y llanamente porque sus corazones están llenos de fanatismo. El Dios de Jesús no es un Dios para los cristianos. El Dios de Jesús es un Dios de amor para toda conciencia humana. Cuando se aparece dos figuras acompañando al Maestro que confunden los elegidos con las figuras de Moisés y Elías. ¿Por qué la confunden por Moisés y Elías? Y no sé, con otros, con Juan y qué sé yo, Joel, cualquier profeta. No. La confunden con dos figuras centrales en el judaísmo. Lo que ellos profesaban antes de conocer al Maestro y lo que ellos seguirían profesando aún después de conocer al Maestro, desde otro ángulo. No entenderían, pero es que al Maestro no le interesaba negar quién eran las personas, los seres, las conciencias con las que él estaba hablando. Que imaginasen lo que quisieran. A él lo que le interesaba era dejar esa imagen en los ojos de Pedro, Jacobo y Juan. Dejar esa imagen, que la trasladasen para el futuro, para esos que sí están llamados a contemplar su segunda venida, para que entiendan de dónde parte su naturaleza. Jesús no vino a decir a sus elegidos para sembrar esa semilla que él venía de tal parte, o que él era hijo de Dios porque ellos ya a Dios lo habían encontrado hacía muchísimos eones y que no tenían nada que ver con esa imagen, esa deidad fabricada por la racionalidad humana. Eso no se lo iba a decir. Jesús lo dijo en muchas ocasiones y lo dice. O sea, bueno, en este caso lo dijo. No vengo a romper con la ley judía, vengo a trascenderla, a ir más allá. Igual que no vino a crear ningún tipo de religión más, vino a sembrar conocimientos de la naturaleza que hay en el universo, de ese Dios al que él ora, que no sabe de venganza, no sabe de castigo, no sabe de malas artes, sin negar el mal. Jesús nunca negó el mal, todo el contrario, él lucha contra él, porque el mal existe. Y como he dicho en otros programas, el mal con mayúscula no es producto humano, es un producto insertado, inoculado entre los hijos de los hombres. Las conciencias humanas son unas conciencias que están llamadas a ser parte del reino del Padre para extenderse por todo este universo. Resumiendo, debe quedar claro que la transfiguración en el monte Hermón, o Hermón, es una transfiguración que está dirigida primordialmente para las personas que estarán llamadas a contemplar su segunda venida, que, como defendemos en este humilde canal, como defiende este humilde mensajero, son estos tiempos. Sin fechas, que nadie se llame a engaño. La gran tribulación es un periodo que está sucediendo en estos momentos, y si les parece poco, miren un poco cualquier noticiero, o mejor aún, si pudiesen hablar con gente de todas las latitudes, que cada uno le contase su versión de su propia tribulación en su propio terruño. Bien, esa transfiguración es para estos tiempos.
Sigamos. Uno de los principales escollos a los que se enfrentan las diversas teologías cristianas es cuando intentan hablar, conceptualizar a Dios. Uno de sus fallos radica en intentar dar cuenta de Dios a través de la racionalidad, de la razón. Jesús, el maestro de maestros, cuando presenta a Dios, al Dios a quien se dirige, ora, pide, no lo hace desde la razón, sino desde el amor. Dios es amor. Y como tal, solo el lenguaje del amor es capaz de acercarse al Dios de Jesús, a Abba. Las diversas teologías cristianas intentan hablar de la transfiguración desde las atalayas de la razón, pero de una razón dogmática, encarcelada en la misma ignorancia pura y dura con la que Pedro, Juan y Jacob, los elegidos del Maestro para sembrar esta semilla del conocimiento cósmico, palpable en el monte Hermón, contemplaron aquel encuentro de Jesús con hermanos estelares, con conciencias cósmicas encargadas de apoyar al Maestro en todo su periplo humano. Jesús habla del Padre desde el amor que él profesa al Padre porque lo conoce. Las teologías cristianas hablan de Dios desde la racionalidad, desde su conceptualización de Dios. Por eso diré y no me cansaré de repetir que para encontrar a Dios, para encontrar a Jesús, no hace falta racionalizarlo, lo que hace falta es mucho corazón, muchísimo amor y muchísimo perdón. Muchísimas interpretaciones dentro de las teologías cristianas quieren hacer ver la transfiguración desde unos altares dogmáticos. El propio Papa Francisco, con todos mis respetos, hace una interpretación de la transfiguración como de una transformación, como un anticipo a la Pascua. Es decir, Jesús muestra a los apóstoles elegidos cómo será el otro mundo, ¿no? Para que tengan idea, ¿no? Para que no se asusten cuando Él resucite, para que tengan el valor, por decirlo de alguna manera, para encarar los tiempos que vienen, con todo el respeto del mundo. Con el simple hecho de la resurrección ya basta. Es más, Jesús no hubiese hecho ningún milagro en vida, ni hubiese existido la transfiguración, ese encuentro con conciencias hermanas, estelares, aún no hubiese habido nada de eso, pero hubiese sembrado un mensaje de paz y amor y hubiese tenido más o menos seguidores. El hecho mismo de la resurrección hubiese bastado. Y realmente, como he planteado creo que en algún otro post, y hablaremos sobre ello más adelante también, en otros capítulos, la resurrección fue el pulso que dio a aquella gente que admiraba al Maestro por lo que hacía y por lo que decía, aunque lo que decía no lo entendiera. Sin la resurrección no hubieran tenido el valor de seguir predicando ese mensaje de amor y perdón. No lo hubieran tenido. Se hubieran quedado enclaustrados allá en Jerusalén dando cuatro brincos. No más. Por eso digo que aquellas interpretaciones que quieren presentar la transfiguración como una antesala a la Pascua, me parece humildemente un poco salido fuera de contexto. Obviamente, dentro de la dogmática cristiana es lógico que encuentren ese tipo de significación, ¿no? La transfiguración es una transformación, un poder transformarse, etcétera, 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 muy lejos de realmente la naturaleza cósmica del Maestro. Es más, Dios, Abba, el Padre Azul,
el Dios al que ora Jesús no necesita hablar entre las nubes. Esa voz o esas voces que se pudo escuchar en ese momento, en la transfiguración o en el momento del bautismo, vamos a ver, no es la voz del Padre, son voces de conciencias cósmicas estelares que, como digo, han acompañado todo el periplo del Maestro durante su vida y que han acompañado a este planeta desde sus mismos inicios. La vida fue sembrada, por decirlo de una manera humanamente entendible, y desde ese mismo momento siempre fue monitoreada, por decirlo de alguna manera también humanamente entendible. Los apóstoles, encargados de contemplar aquella escena donde se confunden conciencias cósmicas con las figuras históricas de Moisés y Elías, no saben realmente qué están contemplando porque, como he escrito, esa escena del encuentro está dirigida a nuestros tiempos, los tiempos del fin, que, como siempre recuerdo, no son los tiempos de ninguna extinción, sino de un renacer. Obviamente, los apóstoles creyeron ver a Moisés, Elías. No es que Jesús les dijo, oye, estoy hablando con Moisés y con Elías, por favor no me entretengan. No, simplemente Jesús hablaba con conciencias o se comunicaba con conciencias cósmicas que, como digo, estaban ayudando en todo su periplo. Lo que contemplaron los apóstoles es como ellos lo vivieron. Ellos creyeron ver a Moisés y Elías, porque es lo primero que se les pasa a la mente. Acuérdense que estamos en un pensamiento judío. O sea, Pedro, Jacobo, Juan han nacido dentro del seno del pueblo judío y tienen la religión hasta el tuétano. El por qué Jesús les pide que no difundan que ellos lo que vieron está muy relacionado justamente por lo que ellos creyeron ver a Moisés y Elías, y eso difundido antes de tiempo lo único que podría acarrear sería más leña al fuego. Y los tiempos están marcados, las cosas no suceden por azar, sino tienen su tiempo. Inclusive hay pasajes, hay logos por ahí rescatados donde se manifiesta, se muestra eso. Es decir, no era su tiempo, no le tocaba, perdón, no le llegaba la hora, etcétera, etcétera. Simple y llanamente porque las cosas suceden cuando tienen que suceder, no son fruto de las casualidades. Entonces cualquier variación pues puede trastocar un poco los planes que había en ese entonces y que se tenía en ese entonces, que no era ni más ni menos, vuelvo y repito, que dejar una semilla sembrada para que la gente que tendría que vivir esos tiempos pudiese reconocer esos tiempos. ¿Quiénes? Obviamente no todos. Muchos serán los llamados y pocos los elegidos. Aquí no se trata de que hoy hay que tener un super cerebro, hay que tener 4 doctorados, o los más materialistas, hay que tener 50 millones en el banco para entender. No. Simple y llanamente es tener el corazón abierto y la mente un poquito cerrada a toda la negatividad que ha sembrado la maldad humana en este mundo. Bien, sigamos. ¿Por qué Hermón? Para mostrar la naturaleza cósmica de Jesús. Hermón, o Germón, es mucho más que un monte para la historia del pueblo judío. Es un lugar de encuentro. En esta hermosa morada del Padre, en la Tierra, el planeta azul, hay muchos lugares, en las más diversas latitudes, que son puntos de encuentro entre los seres humanos y las conciencias estelares. Hermón es el lugar desde donde los antiguos vigilantes, aquellos de los que hablaba Enoc, desafiaron su misión y sembraron la semilla del mal en este pedacito de universo. Hermón representa algo más espiritual que un simple espacio de encuentro terrenal.
El desafío de los vigilantes, que conllevó la esclavitud y caída del hombre a miedo de todo tipo, también representa la libertad de las conciencias. El maestro no solo buscó un lugar para hablar a los hombres del futuro de su naturaleza cósmica, sino de la libertad que son, y que solo es esa libertad de ser la que les puede acercar al camino del Padre en los nuevos tiempos. El final de los tiempos, la segunda venida del Maestro, viene a marcar un antes y un después para las conciencias humanas, y un antes y un después para este pedacito de tierra que viaja por el universo y que está llamada a ser el lugar de los hijos de los hombres abiertos al universo. Un lugar que estará exento de maldad y donde la infinidad de formas de vida que acompañan a los hijos de los hombres se desarrollarán, cada cual en su naturaleza, sin que sean pasto de las acciones humanas, salvo para protegerlas. El Monte Hermón representa muchísimo para el pueblo judío. En los libros atribuidos a Enoc, que fueron proscritos del canon de la Iglesia cristiana tardíamente, pero que fueron muy seguidos inclusive por los padres fundadores del cristianismo, ¿no? En estos libros hacen una referencia al Monte Hermón, justo cuando aquellos famosos vigilantes, aquellas otras naturalezas cósmicas, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, desafiaron su misión y empezaron a enrollarse, por decirlo de una manera muy coloquial y muy moderna, pues con las hijas de los hombres. Y se formó lo que se formó, ¿no? Bien. El Monte Hermón tiene una interpretación que va más allá, pues, de lo más visible, que es justamente el fallo, el error que tuvieron esos vigilantes. No es la desobediencia, que eso es palpable, sino el uso de su libertad. Es entendible, y en este punto es donde radica muchísimo los grandes obstáculos que tienen muchísimos seres humanos, muchísimas conciencias, para entender en cierta medida a ese Dios que es puro amor, pero que a su vez puede permitir las mayores salvajadas. Es la libertad que somos. Las conciencias somos libertad en esencia, libertad de ser. Y entre esas posibilidades está obviamente la de hacer el mal, el daño, con mayúscula. Esa separación de la fuente, del Padre, del amor, y irnos por libre, independientes, ¿no? Y hacer las grandes barbaridades que las conciencias pueden llegar a cometer. ¿Por qué? Porque son generadoras de realidades, creadoras de realidades, y entre ellas la del sufrimiento. El Monte Hermón representa más que un espacio físico real, unas coordenadas. El Monte Hermón también representa esa libertad que todos, absolutamente todos, tenemos para elegir el camino correcto. Podemos seguir R con R caminando por las sendas del error, del mal, pero no estamos determinados por él. Igual que no estamos determinados por el Padre, y nos da la facultad, la libertad de ser, tampoco estamos determinados por el mal, por muchas tentaciones y demás que haya por el camino. Es lo que vino a señalar en otra instancia el maestro en esa transfiguración. No es, con todo el respeto del mundo, una anticipación de la Pascua. Simple y llanamente, aparte de mostrar su naturaleza cósmica, de otros mundos, de otros estadios, de otras dimensiones, aparte de eso, es para recordarles que los ángeles caídos, el gran error no fue haberse juntado con las hijas de los hombres, ni haber desobedecido al Padre. El gran error fue no acertar en manejar bien la libertad que son. Porque cuando tú te alejas de ese camino del amor y del perdón,
lo que caes es en los señuelos del mal, el sufrimiento, el dolor y la muerte. Recalco también la idea que en la nueva morada, en esos nuevos tiempos, las especies que cohabitan con el ser humano hoy en día vivirán de otra manera, cada cual con su propia naturaleza, pero donde el hombre realmente se comporte con ellas ya desde esa conciencia estelar y cósmica, respetando obviamente su naturaleza. Bien, sigamos. El monte Hermón y la segunda venida del Maestro. ¿Puede ser el monte Hermón el lugar geográfico por donde el Maestro regresará? Esta pregunta está muy relacionada al cómo de la gran tribulación. Pero, como he dicho en otras ocasiones, las preguntas por el cómo, por dónde, cuándo, carecen de significación para el Maestro. El Maestro, con su segunda venida, viene a recoger los frutos que han dado vida a sus enseñanzas y, a su vez, dar un nuevo hogar a la conciencia humana. Un hogar que estará habitado con otra conciencia abierta a las estrellas y al conocimiento que llevará a los hijos de los hombres a experimentar su ser, ya como hijos de las estrellas y como hijos del Padre, Abba, el Dios de Jesús. El monte Hermón, los ojos de Israel, puede ser el lugar desde el que los hombres, inmersos en la gran tribulación, comiencen a contemplar con estupor sus grandes faltas, sus grandes errores, al ver venir al gran Maestro entre nubes, que no son más que, como las de hace más de 2000 años, el camuflaje que esconden naves de seres que acompañan la misión de Jesús en esta morada del Padre. ¿Suena a ciencia ficción? Imaginen cómo sería si el Maestro revelara su naturaleza cósmica a aquellos hombres de la Galilea del siglo I. Jesús, como he dicho en otros artículos, vino a señalar tiempos y caminos, tiempos que reflejan el final de los tiempos que estamos viviendo, y caminos que señalan cómo llegar a vivir, a encarnar, a reencarnar en la nueva morada del Padre, ya exenta del mal. Ya hablé en un programa pasado sobre la gran tribulación, ese cómo serán las cosas, y ya planteaba de que para el Maestro jamás tuvo una gran significación. El Maestro siempre habló y habla de la gran tribulación como el nuevo renacer, como ese nuevo tiempo, como ese nuevo espacio para que las conciencias humanas se desarrollen como tal, como hijos de las estrellas, y donde el conocimiento empiece ya a estar dirigido a otros ámbitos. Sin embargo, para muchísimos seres humanos, para muchísimas personas, la preocupación por el cómo parece que es vital, ¿no? Y el monte Hermón entra dentro de esas coordenadas por donde la segunda venida del Maestro se va a dar. Quiero aprovechar para recalcar también que hay muchísimas personas que piensan que la segunda venida pues, es algo metafórico. No es algo metafórico. Es algo que es tal y como se plantea, una segunda venida. Es un nuevo aparecer. Todavía está inserto, ¿no?, en muchísimas mentes esa imposibilidad, ¿no?, de la inmortalidad, de morir y volver a nacer, de cambiar de figura, que cambiar de semblante, ¿no? No lo entienden muy bien. Vuelvo y repito, esto está muy encadenado también por la forma de vida, por las formas en que el ser humano se ha organizado en esta última humanidad. Se ha organizado en base a miedo de todo tipo, no en desarrollar esa capacidad creadora que tiene, ¿no? Muchísima gente se burla pues, de toda esa corriente de pensamiento donde realmente ven pues,
en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pues relatos donde realmente se ven, ¿no? Conciencias cósmicas, naturaleza cósmica de otros mundos. Pero vuelvo y repito, esa burla, esa risa viene de la propia ignorancia. Si estuviesen un poquito abiertos a los tiempos presentes, simple y llanamente a los tiempos presentes, pues dejarían al menos la puerta abierta, ¿no? El mofarse, el burlarse de esa naturaleza, de esas naturalezas cósmicas, donde Jesús representa una más de ellas. Y vuelvo y repito, la más avanzada que ha pasado y pasará por este bendito planeta. Pues deja un aire, un poco más bien de pena por esa gente, ¿no? Es decir, no tener la capacidad de poder visionar, de poder visualizar otro mundo salvo el que ellos tienen por dentro. Que muchas veces es un mundo simplemente lleno de cadenas por todos los lados, ¿no? Aunque el monte Hermón sea el sitio elegido por el maestro para ser visto, ¿no?, en un primer momento por, digamos, el globo humano, lo importante no es por dónde aparece el maestro, sino lo que viene a plantar, lo que viene digamos, a zanjar, ¿no?, lo que viene a recoger, ¿no? Jesús viene a sentar las bases de un nuevo mundo, a recoger lo que se ha sembrado. Jesús no viene a recoger a sus pupilos cristianos, católicos, protestantes, ni nada por el estilo. Viene a recoger la humanidad que ha logrado sembrarse en los corazones humanos. Aquellos que han logrado germinar en sí mismos las semillas del amor y del perdón. Nada más. Los demás, ya sabemos, tendrán que repetir lección. ¿En dónde? En cualquier sitio menos en este. Esta morada del Padre está llamada a estar limpia. Bueno, por esta semana me despido. Espero que haya sido de su agrado el programa. Si ha sido de alguna utilidad, pues este humilde mensajero, este humilde ser, este humilde autor, se alegrará un montón, porque esa es la finalidad. Como digo siempre, que pasen una muy feliz semana, hagan el bien, no miren a quién, y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Hasta la próxima semana, muchísimas gracias, feliz semana, gracias.